Bachhofen, el antropólogo suizo sobre el cual Benjamin escribió una serie de artículos. Hay un artículo brillante escrito en francés de Benjamin sobre Bachhofen, donde se pregunta a Benjamin qué es la conciencia. ¿Recuerdan lo que veníamos diciendo sobre el carácter subterráneo de la utopía en Benjamin? Benjamin dice que el derecho es una construcción superficial. Los cimientos subterráneos del derecho, de una profundidad inexplorada, están formados por usos y costumbres religiosos del mundo antiguo. El estilo de esa construcción eran bien conocidos, pero nadie pensó en estudiar el subsuelo. Esto es lo que hizo Bachhofen con su gran obra sobre el matriarcado. Podríamos aplicar esto a Benjamin. Hay muchos estudios sobre la gran ciudad, pero nadie pensó en estudiar el subsuelo. Habría que estudiar la capa subterránea, hacer la arqueología o la geología de la gran ciudad. Y Benjamin lo hace invirtiendo el modo habitual de leer las cosas, de una manera alegórica. Nosotros pensamos que el infierno es el mal, y él quiere invertir los valores. Benjamin piensa que la superficie de la gran ciudad es el verdadero infierno. El esplendor, el fetiche, la mercancía, la sociedad de consumo, el mundo de los shoppings y de la publicidad, ese es el verdadero infierno. Mientras que lo que está en la base, la materialidad que está en la base, es el paraíso. El paraíso es subterráneo, es una visión muy fuertemente materialista. Y en el trabajo sobre Baudelaire y sobre los pasajes de París, este carácter subterráneo aparece muy intensamente subrayado. Le llamaba la atención a Benjamin que exactamente el trabajo de los rebeldes de la comuna fuera cavar para construir las barricadas. Le veía un sentido simbólico a ese gesto. Para construir una barricada hay que ir bajo tierra, ¿sí? Hay que hacer una estructura subterránea. Y hablando de la poesía de Baudelaire, decía que, esto lo dice en el exposé en París, capital del siglo XIX, la París de Baudelaire es subterránea e inclusive submarina, ¿sí? Es una París vista bajo tierra. Y hay una fascinación en Benjamin por la figura de Satán, como la había en Baudelaire, como, digamos, imagen del rebelde. Benjamin había usado el epígrafe de Agesilaus Santana, una variación de Angelus Satana. Y recordemos que en Las Flores del Mal de Baudelaire hay unas letanías de Satán. Es como si la idea de Benjamin fuera doble. Por un lado, hay una fenomenología de la gran ciudad, hay una fenomenología de la modernidad. Ya fue escrita y sigue siendo escrita. Y es celebratoria de la modernidad. Lo que habría que hacer es una ontología de la gran ciudad. Es ir a sus bases para poder analizarla. Hay una frase de Hegel que Marx cita en muchos pasajes de su obra. Hegel hablaba de la calma de la esencia. La superficie de la realidad histórica, dice Hegel, es muy movida, pero nos engaña. Es muy coyuntural, es muy pasajera. Habría que descender a la calma de la esencia para ver lo que ocurre por debajo. Esa estructura subterránea, que es más lenta en sus movimientos, pero más importante y más profunda. Muchos años después de la muerte de Benjamin y ya en el exilio en Estados Unidos, Krakauer tuvo un proyecto que fue escribir un libro sobre la historia. No es una filosofía de la historia como en Benjamin. Benjamin escribió esa tesis sobre el concepto de historia y Krakauer quería ser meramente un historiador. Y recupera ese gesto ensayístico del que hablamos hace un rato. Él dice que la situación del historiador es la de un desamparado, la de alguien que no tiene un techo. Y dice que él quiere escribir la filosofía de la época provisoria en la que estamos, una época sin certezas, sin seguridades.
Nuevamente recupera este gesto del ensayista, aquel que no sabe y que por lo tanto gira. El libro tiene la forma de una espiral, ¿sí? Va girando sobre los temas, yendo y viniendo. Nosotros decíamos que el libro sobre los empleados de la década del 30 tenía como uno de sus títulos Territorio Desconocido. En History, este libro póstumo, escrito a mediados de los años 60, Krakauer dice que su trabajo a lo largo de toda su vida fue rehabilitar objetivos, modos de ser, que todavía no tienen nombre y que por eso son pasados por alto o son juzgados de manera equivocada. Es decir, nuevamente es hablar de aquello que no se ve porque lo tenemos demasiado visible. Y la imagen que encuentra para explicar el trabajo del historiador es la del viaje. Él dice que la historia tiene una disposición de pensamiento, define una región de la realidad que a pesar de todo lo que se ha escrito es terra incógnita, es un territorio desconocido. El libro concluye hablando de una utopía, la de una terra incógnita en los huecos, entre las tierras que conocemos. Es decir, una suerte de utopía de lo desconocido. El capítulo 4 del libro sobre historia lleva como título El viaje del historiador y trata de diferenciar dos conceptos de viaje. Uno es el del turista. El turista es aquel que va a un lugar para reconocer lo que ya sabe de antemano. Krakauer dice, ¿qué hace un turista cuando va a Atenas? Va a la Acrópolis y mira si la Acrópolis está en el lugar que dice la guía. Cuando verifica que es así, se saca la foto y ya está. Es decir, constata lo que ya sabía antes. El verdadero historiador es aquel que va a buscar lo que no sabe, ¿sí? Y que no quiere saber de antemano. Y que cuando vuelve del viaje no es el mismo que era antes de partir. ¿Sí? Es alguien que ensaya a partir de su viaje. Y por último, el historiador que viaja es alguien que hace digresiones, que no sigue una línea recta. Es alguien que no llega nunca al fin, porque es infinito. Hay un libro maravilloso sobre Krakauer que apareció hace pocos meses en francés, el libro de Olivier Agard, donde habla de esta imagen de Krakauer, su vinculación con la imagen del trapero, aquel que junta trapos en la calle y trata de armar cosas con eso, ¿sí? Con desechos, basura, piso. Y dice que el ideal de Krakauer es el del viaje que no llega a ningún lugar. Es una mera práctica exploratoria que no tiene un objetivo, no tiene un destino. Es, en ese sentido, como Benjamin, como Flaner. Muchas gracias. Gente, nós estamos levemente atrasados com o nosso evento, então, evidentemente, né, vocês façam perguntas, colocações. A proposta do colóquio, o nome já indica isso, né, é todos ouvirem cada um, né, e daí a gente fazer um verdadeiro diálogo, né, ao invés da gente se dividir em grupos, etc. Né? Então, eu proponho que nós conversemos aí até às 11, né? E depois a gente parta para fazer uma pausa, comer alguma coisinha ali fora e voltarmos às 11h15. Pode ser assim? Inclusive lá fora, aí quem quiser dar continuidade às questões, encontra com o professor Miguel e conversa pessoalmente. Ok? Então, está aberto aqui para quem quiser fazer perguntas ou colocações. ¿Se entendió la exposición por el castellano? Sí. Fiquei curioso de saber um pouco mais quando você tocou nas diferenças entre o Krakauer e o Brecht. Eu queria entender um pouquinho melhor esse trecho da sua conferência.
Las diferencias son personales. Em princípio, me pareceram tinham umas perspectivas semelhantes. Aí eu fiquei curioso de conhecer as semelhanças. Las principales diferencias son personales. Tuvieron peleas personales. Krakauer era una persona muy tímida, tenía un problema para hablar, era gago, ¿sí? Y era muy retraído. Y Brecht era una figura muy imponente. ¿Sí? Y sentía que Brecht solo se podía acercar a una persona para decirle que haga esto, haga esto, haga esto. Tuvieron un enfrentamiento. Primero, porque Krakauer reseñó muy mal una película de Brecht, la película Gule Vamper, una película en colaboración entre Zlatan Dudlo y Brecht. Krakauer decía que esta película, que muestra el mundo de los desocupados, de los asentamientos populares en Berlín, y que muestra como solución el deporte, las fiestas, no era muy diferente de las películas fascistas que hablaban del deporte. Esto marcó una pelea sustancial entre ellos. Y hubo un segundo momento en que Brecht llevó adelante el proceso de la ópera de 2 centavos. La ópera de 2 centavos, la Drei Groschen Oper, fue filmada por Pabst. Y Brecht hizo un juicio porque el film no tenía nada que ver con lo que él había acordado que se hiciera. Y Brecht convirtió el texto del juicio en un gran ensayo sobre la industria cinematográfica capitalista. Y cita a Krakauer. Y por momentos cita a Krakauer y lo desautoriza. Y por momentos copia trechos enteros de Krakauer y no dice que eso es Krakauer. Y Krakauer se enojó mucho. Esta es una cuestión meramente personal. Lo más importante es lo que tienen en común. Una de las grandes obras de Krakauer es su primera novela, la novela Ginster. El personaje Ginster es un personaje ingenuo que es alistado a la guerra, nunca va al frente, parece tonto, pero es un poco el ingenuo de Voltaire. Es decir, con su ingenuidad pone en ridículas a los oficiales, a los grandes industriales, en fin. Es un personaje muy brechtiano. Ginster es nadie, como en Man is Man, el nombre es un hombre, o como el Zweig de Brecht. Es ese personaje. Bueno, Brecht y Krakauer tenían un ídolo en común, y es Chaplin. Es un personaje como el vagabundo de Chaplin. Alguien dijo que Ginster era un Chaplin intelectual, el personaje de Krakauer. Creo que son muy comparables. El método del extrañamiento es común a ambos y tienen influencias comunes, desde el constructivismo ruso hasta sectores de la literatura moderna. Sobre las imágenes que ayudan en la alegoría y la ¿ella ayuda o puede ser también una alegoría en sí misma? Es una alegoría. El problema es qué entienden Krakauer y Benjamin por alegoría. No es lo mismo que entendía Goethe cuando hablaba de alegoría. Benjamin y Krakauer usaban la alegoría en un sentido como el que tuvo en el barroco en Alemania. La idea de que la alegoría es, entre otras cosas, tomar elementos que pertenecen a contextos diferentes y que al juntarlos producen una nueva significación. Colocar a la ciudad de Berlín junto con la selva de África produce un nuevo sentido. Eso rompe con la continuidad, ¿sí? Produce un efecto de sorpresa, es un verfremd, en el sentido de extrañamiento, en el sentido de Brecht, ¿sí? Y de esa manera saca del lugar cómodo en el que estaba el lector. Se está peleando con varias escuelas. Una es la nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit. La nueva objetividad pensaba que la mejor forma de hacer literatura era no escribir una novela como las de Balzac o como las de Dickens, sino escribir un reportaje.
radicalizando a Zola y el naturalismo francés, pensaban que una novela es un trabajo científico. Prácticamente es una fotografía del escenario. Y Krakauer pensaba que eso no sirve. Tuvo su utilidad, y es romper con la tradición idealista. Pero la nueva objetividad sola no sirve. Hay que colocar elementos de ruptura, y por eso la alegoría, haciendo que el lector vea, como ocurre a menudo en los efectos de montaje en el film, vea de dos realidades distintas. Hay un uso en este sentido en un film de Eisenstein, y es La Huelga. El último episodio de La Huelga muestra cómo es reprimida la huelga y muestra cómo están matando a una vaca en un matadero. Y hay un montaje de las dos imágenes. Y eso es un efecto alegórico en el sentido de Krakauer. No sé si respondía. Que é uma autobiografia discutida. Nós fazemos essas escavações íntimas, muitas vezes nós não deveríamos retirá-las desse subterrâneo nosso, para externar. Esse exercício como é que vai ser a sua experiência em termos das leituras autobiográficas que você eventualmente está fazendo? As autobiografias, elas se materializam nessas circunstâncias dessa escavação última, ou elas procuram projetar essa inseguridade, colocam o indivíduo numa posição desconfortável, Exactamente, sí. Ahí, cuando Benjamin empezó a escribir los textos de la infancia en Berlín, estaba trabajando con Proust. Y él pensaba en la recherche de Proust, en busca del tiempo perdido. Y hacía algunas críticas. Una de ellas es que la subjetividad del protagonista aparece demasiado. Y él quería escribir un libro que fuera su propia infancia, pero también la infancia de toda su generación. Él quería borrar la palabra yo. Y pensaba que la infancia es revolucionaria porque hay un trauma con la infancia. Eso fue un momento bastante importante en la biografía de Benjamin. Los primeros escritos de Benjamin no hablan de la infancia, hablan del movimiento juvenil, la vida de los estudiantes, metafísica de la juventud. Él fue un dirigente del movimiento juvenil. Cuando él rompió con el movimiento juvenil en la Primera Guerra Mundial, porque el movimiento juvenil apoyó la Primera Guerra Mundial con un entusiasmo nacionalista, él dejó de escribir sobre la juventud y empezó a escribir sobre la infancia. Entre 1922 y 1933, 34, hay una cantidad enorme de escritos de Benjamin sobre la infancia, sobre libros infantiles, sobre la pedagogía o sobre el teatro proletario, cantidad de trabajos en ese sentido, sobre los cuentos de hadas. Y él pensaba que una época como la que le tocó vivir trata de reprimir la infancia. Y dice que el temor que tiene el adulto a volver a su infancia se parece al temor que tiene el neurótico por volver sobre el trauma. Hay una resistencia a eso. Así como un psiquiatra, un psicoanalista, tienen que romper con esa resistencia para que el sujeto traumado pueda excavar y encontrar la cicatriz de la represión. Hay que hacer lo mismo con nuestra época. Él decía con esa crítica al progreso que hace Benjamin, quiere que miremos hacia adelante en nuestra época. Y tendríamos que volver la mirada hacia atrás, hacia el origen.
Y entonces ver en nuestra infancia esos elementos traumáticos. Hay utopía en la infancia de Benjamin y hay traumas. Hay una imagen que es la del enano jorobado, que aparece hacia el final del libro. Dice que cada vez que él quería hacer algo aparecía el enano jorobado y salía todo mal. Y esa es una alegoría de su infancia. En su infancia hay un elemento de fracaso en el niño. Y ligado con eso, es un trauma y él quiere ver el origen. Y no querría borrarlo. Vitor, então eu proponho que você faça a sua pergunta e a gente interrompa abruptamente mesmo. Não, eu digo assim, o Miguel responde, você conversa naturalmente, aí depois a gente continua conversando lá fora. Miguel Ángel, bueno, quería agradecerte primero esta magnífica conferencia que nos has dado esta mañana. Es muy bueno para nosotros, agradezco a Luis también. Magnífica conferencia, y quería solamente preguntarte sobre el periodismo en Cracáu, porque tú mencionas de Benjamin sobre el lenguaje, esa idea de que la crítica reunía las cosas, porque me parece que también es la idea que trabaja el propio Benjamin en este texto, el concepto de crítica de arte del romanticismo alemán, ¿no? Esa idea de la crítica como que reúne las cosas mudas, ¿no? En el caso de Cracáu, por ejemplo, en el periodismo, esta idea, digamos, aplicada al periodismo, ¿cómo se da la forma periodística en Cracáu que justamente intenta evitar una cierta idea positivista que habría de la crítica como aquella que trae, ella salta en la distancia entre las palabras y las cosas, ¿no? Y consigue nombrarlas y entregar tal vez, no sé, tu sentido. Cracáu era un gran estilista del alemán. Lo perdió en el exilio, cuando abandonó definitivamente la lengua alemana. Hay, por ejemplo, un uso de la ironía que es brillante. Es decir, él describe, por ejemplo, marchas militares en Berlín. Y es un trabajo de montaje, porque él fragmenta la marcha militar y va tomando diferentes escenas. Y, por ejemplo, juxtapone la imagen de un capitán o de un general que va desfilando con la imagen de un modelo que aparece en ropa interior, ¿sí? Y a partir de ahí es imposible que no resulte cómico, ¿sí? Digamos, el trabajo es de montaje, sustancialmente. Había un gran montajista en la época, que es John Hartfield, que hacía esto, recortaba fotos y a partir de lo que quedaba pegado, el efecto era cómico. Era romper el continuum, en el sentido de Benjamin, y hacer una constelación diferente. A veces en un sentido que no es cómico. Uno de los grandes artículos de Cracáu es sobre uno de los episodios anteriores a la Noche de los Cristales. Cuenta cómo en un barrio de Berlín apedrearon negocios judíos. Y él ve los pedazos de vidrio en el piso. Y en esa fragmentación ve la situación de la opinión pública en Alemania. Es algo que está absolutamente fragmentado y roto. Y él habla de los policías y de las personas que fueron como curiosos a mirar, que no se atreven a hablar entre ellos, es decir, son incapaces de formar un pueblo. Y hay una relación muy estrecha entre la fragmentación de los vidrios y la fragmentación del ciudadano en Alemania. Como otro artículo clásico suyo, y es el artículo que escribió cuando incendiaron el Reichstag. Al día siguiente, Cracáu va y escribe una crónica acerca de él. Digamos, o bien en la vertiente irónica, o en una vertiente mucho más, no digo trágica porque la palabra no le gustaba, más seria, si se quiere. La cantidad de recursos de Cracáu es estudiante. Él escribió miles de artículos, entre el año 21 y el 33. Solo sobre cine escribió más de 800 artículos. Imagínense eso, literatura, política, hechos sociales. Resumiu muito bem, uma palestra brilhante, limpa. Agradeço muitíssimas graças ao querido colega Miguel Veda. Convoco vocês então para a gente fazer uma pausa e voltamos todos aqui 11h15.
para assistir a palestra do Zé Carlos.